Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos ahí, acomodando las pantallas para empezar a trabajar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Están terminando de llegar, así que vamos a esperar que terminen de llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, vamos a arrancar, gente. Ahí estamos. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Rechazar el número de aula para rendir. Está en Classroom eso, Caro. Está en Classroom. Vos ahí en el Classroom, para que lo levanto. Tuc, para que lo levanto. El cable del auricular acá de esto. Dame un segundo, estoy levantando el Classroom. Sí, sí, lo tienen ahí. Esperen que están levantando el navegador, pero no lo tenía abierto. Así lo levanto. Están llegando gente, así que está llegando ahí, bárbaro. Un segundito. Tener de entrar. Para que ahora, claro, para que ahora estoy levantando. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo andás? Estoy levantando el navegador y ya te digo, ya te digo. Está Walter también, está ahí llegando Walter. Haciendo ahí al Classroom. Estoy llegando gente. Con la nota Classroom, ya te digo. Toda la vez, acá estoy toda la vez. Classroom, comisión 3. Ahí está. Trabajo en clase. Tenés información general para el parcial. Es lo primero que les aparece en Classroom. Y claro, a ver, tenés dos PDFs. Ahí estoy abriendo uno. En este no, en esta aula no. Tac, abrir el otro. Berardi Carolina.
Berardi Carolina, ahí estás. Hay un PDF que dice, sistema, ahí dice aforo aula 24. Lo tienen puntualmente ahí, ahí nomás, cuando levantan la primera opción, ahí lo tienen. Tienen los dos PDF, se fijan y dice aforo aula tanto. ¿Eh? Para la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? ¿En qué aula estabas? ¿Eh? Lo tienen ahí el listado, lo tienen ahí puesto en Classroom, por eso recién lo abrí. Está bien. Pero vos ahí tenés la primera parte del grupo, tiene el aula 24, que son 35 personas, hasta Fernández Verónica, y la otra parte tiene el aula 25. Está, pero lo tienen en Classroom, lo tienen subido en Classroom. Más que nada para aquellos. Sí, sí. Listo, mejor. Buenísimo. Bueno, hoy tengo que trabajar con parte de lo que hablamos el otro día, que era, ¿se acuerdan? Pero lo que pasa es que después el martes pasado, hay que ver si recuerdan, el martes pasado tuvimos de mini vacaciones, está por el Día del Estudiante, estuvimos hablando un poco de lo que era la característica del software, el enlatado, de la medida y todo eso, ¿no? Las características que hacían esto que era el tipo de software, que es lo que estábamos hablando. Ahora bien, ¿qué sucede? Respecto a el tema del software, también tenemos los siguientes. Siempre recuerden que el software como sistema se tiene que desarrollar en un lenguaje. ¿Está? Habíamos hecho referencia que esto es el lenguaje que fuente. El lenguaje fuente básicamente ¿qué es? Es texto. ¿Se acuerdan que les había mostrado una página de internet que fui al código fuente y le mostraba el texto? Eso es básicamente ¿qué? El lenguaje fuente. Ese es el lenguaje fuente. Ahora bien, ¿qué sucede? El lenguaje fuente es cuando uno es el propietario del software, no cuando uno tiene una licencia, sino cuando uno es el que generó el software, es el creador del software. ¿Está? Por lo tanto, es el propietario. Y vos después lo podés vender con las modificaciones a quien quieras. Pero es el que tiene el lenguaje fuente. ¿Qué sucede? Ese desarrollo se dice que hay que pasarlo por otro software que básicamente es o un intérprete o un compilador. ¿Qué significa esto de ser o un intérprete o un compilador? ¿Qué sucede? El código fuente tiene que después transformarse en que el programa funcione solo, sin el lenguaje. Esa es la característica que hace a que al uso del intérprete o del compilador. Es decir, cuando ya queda todo el programa que nosotros trabajamos, queda desarrollado y funciona tal cual lo diseñamos. No sé si soy claro. Esa es la característica que tiene qué cosa. Cuando un programa, un sistema, lo tenemos en código fuente y después ya directamente lo utilizamos. ¿Soy claro con esto? Por ejemplo, las apps, cuando nosotros descargamos una app al celu, alguien lo desarrolló y nosotros directamente ya usamos la app sin el programa para el desarrollo. ¿Soy claro con esto o mazo? ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿O mazo? Cara de pánico. Me parece que estamos. Yo lo veo a Walter que no se mueve. Entonces digo, capaz que viste cara de póker tiene. Ah, perfecto, ¿viste? No, lo que quiere decir es esto. Entonces, el lenguaje, como les decía, está en un código en particular y se lo pasa por este dispositivo. Es así, mirá, prefiero que lo entienda. Espere que voy a abrir otra página cualquiera. Cualquiera, qué sé yo. Voy de vuelta a esta que la tengo ahí, que al toque. Lo uso para rotar el tiempo. El tema es así, miren, para que quede claro, claro. Dejo de compartir eso, voy a compartir otra cosa. ¿Está? Están de vuelta ahí. Yo lo que le decía es, yo veo esto, que es la página web. Pero la página web fue desarrollada
¿Con qué? Con un lenguaje en particular. Voy acá, clic al menú, más herramientas, clic, código fuente, clic, y esto es todo el programa, esto es el programa en código fuente de la página. ¿Qué sucede? Esto que está ahí en texto se sube a un servidor y el servidor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que interpretar todo esto para que la página funcione. Este es el conjunto de instrucciones que permite que podamos ver cómo, que lo podemos ver así. ¿Se entiende? Eso es lo que sucede. Es como si nosotros, a ver, si yo tengo vamos a tratar de buscar, si yo tengo, por ejemplo, a ver si lo busco por otro lado, la receta para hacer un bizcochuelo. Yo tengo la receta, tengo los ingredientes, pero si no tengo a alguien que lo sepa interpretar y elaborar, el bizcochuelo solo no se hace. Hay que elaborarlo. ¿Está? Con esto, ¿qué les quiero decir? El programa, el lenguaje fuente, es eso que tienen ahí, que es texto. Tiene que pasar por otro software que genera que todo este texto funcione, porque si no sigue siendo texto. A ver, sí, dale, ni me di cuenta, estaba en la explicación, ni me di cuenta, gracias, Facu. Entonces, lo que hace es, todo ese texto que nosotros tenemos, pasarlo a que la máquina, que la computadora lo pueda hacer. Si no, la computadora no lo sabe interpretar. ¿Se entiende? Pasa por ahí. La computadora, para que funcione, tiene que el programa ejecutarse, pero yo tengo que pasar de esas instrucciones a uno más específico para que la máquina funcione. Eso es el lenguaje fuente, y lo que nosotros obtenemos es directamente el programa para que se ejecute. ¿Se entiende? Esa es la característica que tiene. Ahora, voy a volver a la transparencia, digamos. Acá. Ahí estamos. Entonces, como les decía, nosotros tenemos el código fuente pasa por un traductor y el programa objeto ya, la máquina lo entiende y lo ejecuta. Es así. ¿Qué significa? Hay dos formas de operar. Una es por medio de esto, que es un intérprete, que básicamente, ¿qué es? Es este texto, a medida que se va trabajando, lo pasa al formato necesario. ¿Se entiende? Esa es la característica. Y este formato es el siguiente. Nosotros podemos hacerlo en una sola operación o por etapas. Les quiero mostrar esto, a ver si me entienden. En este caso, que tiene una entrada y el interpretador, o el intérprete, les quiero dar un paralelismo, porque si no, no van a entender nada. Supongamos que va a una conferencia. Vamos a una conferencia, ¿no? Que la dan en alemán. Capaz que de nosotros nadie entiende el alemán. Entonces te dan los auriculares para poder escuchar la conferencia. ¿El método normal cuál es? A medida que el expositor está hablando en alemán, te lo están traduciendo como, te lo están interpretando como, en forma automática. Dice una frase, la interpreta y vos la escuchás. Dice otra frase, la interpreta y vos la escuchás. Eso sería básicamente ¿qué? Esto que sería un intérprete. ¿Me siguen? Que existe software que hace eso. Lee lo que yo le mostré en código fuente, lo lee y lo traduce. Lo lee y lo traduce. Eso es un intérprete. Como si fuera que nosotros asistimos a un congreso. Bueno, sería un intérprete. Pero hay otro método que se llama compilador. ¿Y cómo funciona el compilador? El compilador lo que hace es lo siguiente.
Vamos al Congreso, lo dan en alemán, nosotros nos sentamos, la persona expone todo, lo expone todo, y cuando termina, nos lo traducen todo de corrido. Eso sería básicamente ¿qué? Un compilador. El intérprete lo hace paso a paso, pero el compilador lo que hace es transformar ese lenguaje todo de corrido que en el lenguaje para que lo use la computadora y lo pueda ejecutar. ¿Se entiende la diferencia que hay entre un intérprete y un compilador? ¿Me siguen acá? Esa es la diferencia cuando se desarrolla un sistema. Se puede utilizar un método o se puede utilizar ¿qué? Otro método. Por los dos, yo llego al mismo resultado final. Claro, a lo que voy, como dice Lionel, si usas un intérprete, a medida que lo vas ejecutando, lo hace, ejecuta y lo hace, ejecuta y lo hace. Si hubiese un error, se para, tenés que solucionar el error y después seguís. Sigue, sigue, sigue. Si hay otro error, se detiene, lo tenés que solucionar y seguir. Eso sería básicamente ¿qué? Un trabajo por intérprete. ¿Se entiende? Eso sería un trabajo por intérprete. El compilador, ¿cómo hace en realidad? Lo hace todo de corrido, lo lee todo y al final te entrega un listado en donde estuvieron los errores. ¿Se entiende? A diferencia del intérprete que se va deteniendo en cada error, el compilador corre todo y al final o te pone que está ok o te dice, existe un error acá, un error acá, un error acá, un error acá. Esos son los compiladores. ¿Se entiende la diferencia entre uno y el otro? Bien. Claro, eso es lo que tiene. ¿Qué sucede? Hay una realidad. La gente que se dedica al desarrollo de los sistemas, utilizan las dos herramientas. ¿Por qué utilizan las dos herramientas? Por lo siguiente, miren. Si nosotros tenemos que analizar, se desarrolló un software y lo tenés que analizar a ver cómo funciona, si el software es extenso, no te conviene analizarlo con un intérprete. ¿Por qué? Porque si el software es extenso, empieza a funcionar, ¡pum!, se para. Lo tenés que arreglar. Lo tenés que volver a hacer funcionar. Sigue avanzando. Hay un problema, ¡pum!, se para. Tenés que arreglarlo. Tenés que volverlo a correr. Sigue avanzando, ¡pum!, se para en un tercer problema, lo tenés que arreglar. Si el programa es largo, no terminás más. Porque se va deteniendo en cada qué. En cada obstáculo que encuentra. Si es con un intérprete. Si se hace con un compilador y el programa es extenso, vos esperás que al final te entregue ¿qué? El listado de los errores y después vas a arreglar ¿qué? Los errores que detectó. ¿Se entiende? Todo va de acuerdo a qué? A la extensión que tenga ¿qué? El programa. Lo largo que sea la parte que se está analizando o desarrollando. ¿Me siguen? Esa es la característica que tiene el uso de uno o el otro, o el intérprete o el compilador. ¿Me siguen? Esa es la característica base que tiene. ¿Está? ¿Ven? Ahí tiene básicamente cómo se complementan los dos. ¿Está? Yo puedo usar un compilador
que me tire todos los errores, los arreglo, y después lo puedo pasar hasta por intérprete. No tengo problema. ¿Entiende? Lo importante es que los dos procesos se obtiene lo mismo a la larga. Lo que sucede es que de acuerdo a la longitud que tiene que el programa, utilizo uno o utilizo otro. ¿Está? Eso es lo que hace referencia a ¿qué? Al uso de un lenguaje, y qué tipo de lenguaje y qué compilador o intérprete se utiliza. ¿Está? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Hoy existen lenguajes que son multiplataformas. ¿Qué significa esto de un lenguaje que son multiplataformas? Significa lo siguiente, gente, que si uno desarrolla un sistema, un software, un programa, lo desarrolla y dice, bueno, quiero que funcione para Android. Bueno, este dispositivo, este compilador o este intérprete lo genera para Android. Pero si yo quiero que ese sistema funcione para Apple, ¿te lo genera para quién? Para Apple. Eso sería más que nada que un lenguaje multiplataforma, que uno lo trabaja independientemente de qué, de la plataforma donde se puede operar, donde se puede trabajar. ¿Me siguen acá? ¿Me van siguiendo en la idea? ¿Eh? ¿Se entiende? Ya están súper perdidos. A ver, ¿cómo va esto? Paco me dice que sí. ¿Está? Bien, bárbaro. Entonces, por lo tanto, a ver. Mira vos. Claro, el tema es dónde lo querés utilizar. A ver, fíjense, quiere decir que tal vez ustedes pensaron en un buen sistema para hacer un negocio y dicen, a ver, si yo lo pienso y lo puedo utilizar tanto en Android como en iPhone, como en Apple, uy, sería un golazo. Entonces uno tiene que buscar que eso se pueda hacer en un formato que multiplataforma, cosa que decís, bueno, perfecto, lo trabajo, o pienso en la idea y me contacto con alguien que me lo desarrolle, lo trabajo, que una persona lo desarrolle para quién, para una plataforma Android, pero a la vez, con prácticamente ningún cambio, se utiliza para una plataforma que Apple. Entonces los tenés en dos plataformas. ¿Se entiende? Porque si no, comparte lo que dice Lionel, si no, lo usás en una sola y te perdés la posibilidad de que esté en otra plataforma. ¿Se entiende? Por eso se dice que son multiplataformas. ¿Está? ¿Se entiende ese concepto? Así no se trabaja dos o tres veces. Trabajan en uno, bien hecho, y después se desarrolla, se compila para una plataforma o para otra plataforma. ¿Está? ¿Que soy claro con esto? Eso es lo que tienen básicamente que los compiladores o los intérpretes. ¿Eh? Vamos a ver. Yo con Windows Phone, que era... Claro, claro, ¿ves? Sí, vos fíjate hasta qué punto, y ni lo recordé a Windows Phone. Se ataron a una plataforma, ¿ves? Se ataron a una plataforma y no tuvo aceptación. No tuvo aceptación. Y como dice Lionel, ahora levantando lo que él planteó, también sucedió lo mismo con ¿qué? Con otro sistema operativo de Windows. ¿Cuál era ese sistema operativo que cuando lo hicieron no tuvo gran repercusión, que rápidamente lo cambiaron? ¿Cuál fue ese sistema operativo que cuando lo hicieron preferían otro? A ver, si alguien se acuerda, que todas las portables venían con ese sistema operativo y decían, no, no, no lo quiero con ese sistema operativo. Bien ahí, Facu, Windows 8. No, Windows 8. Windows 8, no, BlackBerry no, Windows 8. No sé si lo recuerdan algunos.
Ah, el Vista no era tan horripilante, pero el Windows 8 parece un celular, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Viste? El Windows 8 tenía una interfaz tipo celular. Y nosotros estamos acostumbrados con la compu a XP, al Windows estándar. En las compus era horrible. Sí, sí, era horrible con las compus. Tenías que andar pensando, tenías que switcharte, cambiar la cabeza en otra cosa. Sí, sí, sí. Yo me gustaba más el XP que Windows 7. El XP súper estable, andaba siempre. En cualquier máquina andaba el XP. Después ya, bueno, quedó caduco. El XP era súper estable como sistema operativo, pero después quedó un poco caduco. ¿Está? Pero ahí cuando dijeron Windows 8, fue un problemón. Fue un problemón, un problemón. Enseguida, viste, había problemas con... Sí, sí, sí. Inclusive con los drivers. No, no, fue complicado. Eso es porque se quisieron adaptar. Upa. Claro, depende, viste, el upgrade que tengas o no con la máquina. Todo un tema. Sí, yo esta con la cual estoy trabajando, venía con Windows 8 original. Entonces después, cuando fue el momento, me hizo automáticamente, como me registré y todo, me hizo automáticamente el upgrade a Windows 10. Sí, no, no era intuitivo. El otro no, no era un cascote. Windows 8 era medio cascote. Y actualmente, hablando de multiplataformas, las últimas actualizaciones, cuando arranca mi computadora, me aparece, no sé si a alguno le pasó con las últimas actualizaciones, que les aparece arriba que le dice Windows 11. No sé si a alguno le apareció todavía con las actualizaciones. No sé si alguno cuando arranca lo vieron de chiquitito en detalle arriba. Otra vuelta me pasó a mí con una de las actualizaciones. Claro, como noticia, como dice Juliana, te lo pone chiquitito, ¡pop! Windows 11 te pone. ¿Está? Fíjense que estamos hablando, insisto, de sistemas operativos y en este caso de cómo funcionan, ¿no?, los compiladores y los traductores. ¿Está? Y acá tienen el ejemplo, ¿no? Cómo se obtiene. Pasa por una traducción, pasa por otra, y recién se obtiene. Esa es la característica que hace a tener un programa en que el lenguaje fuente y después que compilarlo. ¿Qué sucede? Ya sea que uno lo compila o lo pasa por un intérprete, el resultado que se obtiene no es reversible. ¿Qué significa esto? Si desarrollaron un programa, ¿no? Desarrollaron un programa. Ustedes le dan la idea a alguna persona, la otra persona lo hacen un lenguaje, y ustedes tienen la idea. ¿Qué sucede? Si después el programa tiene algún defecto, ya no se puede arreglar. Hay que ir al código fuente. No, no, no. Tenés que ir al código fuente y con el código fuente, ¿qué cosa? Volverlo a compilar. Volverlo a compilar. ¿Está? ¿Se entiende lo que les... O pasarlo por el intérprete, es lo mismo. A ver, chicos. Si vos tenés un texto en Word, ¿está? Si vos tenés un texto en Word y lo bajás a PDF, lo guardás como PDF, listo, ya está. Pero después si lo tenés que arreglar, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tocar el PDF? ¿Se puede tocar así de fácil el PDF? Para entender lo que les quiero decir. No, lo haces desde Word, como dice Jessica. Si vos tenés el original, lo tenés en Word, lo bajaste a PDF y no te gustó cómo quedó, decís no. Voy al Word, hago los cambios necesarios, lo grabo en PDF y piso el anterior o borro el anterior, no tengo problema. Reescribo el anterior. ¿No es así? Es como dice Jessie, ¿no? Como dice Jessica ahí. ¿Queda claro el concepto? ¿Estamos ahí? No es reversible. Lo que se obtiene, no puedo ir para atrás. Tengo que volver a... Tengo que
decir más claro con el... Y por lo menos que se entienda, ¿no? El PDF lo que hace es eso. Vos cuando agarras un Word, o un texto, o un Excel, lo pasás a que a PDF, listo, ya está, ya tengo el producto. Si vos tenés el original, el original sería el lenguaje, el código fuente, perfecto, vos lo pasaste a un PDF y ya está. Pero si decís, che, no me convence, voy a mi Excel o voy a mi Word y listo. Voy a imprimir y lo imprimo como PDF y ya está. Con los lenguajes pasa igual. Lo que sucede que obviamente que no es que obtenemos un PDF, obtenemos un programa que se ejecuta sin la necesidad de tener el lenguaje. ¿Y a qué me refiero esto de que se ejecuta sin la necesidad de tener un lenguaje? Vamos a usar este ejemplo a ver si queda claro. Si ustedes tienen un archivo en Word, ¿dónde lo tenés que abrir? En una máquina que tenga Word, ¿o no? No queda otra, no hay chance. Si vos tenés un archivo de Word, lamento, tenés que buscar una máquina de una compu que tenga Word para poder abrirlo, ¿o no? ¿O me equivoco? Tenés que abrirlo con una máquina que tenga Word. Ahora, supongamos esto, que vos tenés el archivo de Word, pero lo pasaste a PDF, lo pasaste a PDF. Estoy seguro que lo van a poder leer en cualquier máquina, porque los lectores de PDF te leen en todos lados, te leen los PDF, ¿o no? Hasta con el celu podés leer el PDF, ¿o no? ¿Estoy claro con esto? ¿Qué les quiero decir ahora? Lo mismo que con el lenguaje. Está hecho un lenguaje fuente. Cuando se lo compila o se lo interpreta, ya te independizás de qué? De la herramienta con que lo hiciste. ¿Qué quiere decir? Si yo trabajo en Word y lo paso a PDF, ya está, me olvido del Word. Lo leo con cualquier lector PDF. Para el caso es lo mismo. Ya está. Me olvido de qué? De la herramienta que utilicé para el desarrollo de ese programa. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? Sé que es un tema para ustedes puede resultar bastante pesado, pero es para que tengan una idea de que todos los programas, absolutamente todos, se hacen con un software que es tipo texto y después eso que es tipo texto, que son todas las instrucciones, se lo compila o se lo interpreta y ya después anda solito. Eso es lo que tiene básicamente que este concepto del intérprete o el compilador. ¿Eh? Esas son las características. Claro, una vez hecho, ya está. Sí, Lionel, es así. Es como, supongamos esto, chicos. Tenés un PowerPoint. Tuviste que hacer un PowerPoint, ¿está? Y decís, por las dudas, me lo grabo en formato PDF. Por las dudas, me lo grabo en formato PDF, el PowerPoint. Y te llevas los dos archivos, el PowerPoint y el PDF. Te lo llevas o lo subís a la nube, te lo automandás por mail, te lo pones en un pendrive, pero tenés los dos archivos. Si vas a la oficina o a otro lugar a trabajar y tenés que mostrarlo a un público porque es una presentación, si no tienen la versión apropiada de PowerPoint no lo podés ver. Estás atado, no lo podés ver. Pero si lo guardaste en PDF, estoy seguro que lo vas a poder ver. ¿Se entiende? Ese es el concepto de que del lenguaje fuente con respecto a que ya me libero del lenguaje con que fue hecho. Ya lo puedo usar y lo puedo ejecutar en la máquina. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Eh? Bien. Con esto que les quiero, insisto, dar código fuente, que es el propietario, para que sea después, se pasa por un compilador o por un intérprete y ya después lo puedo utilizar en cualquier equipo, directamente, y lo puedo revender. No es lo que se olvida. Es así, el lenguaje fuente es tu original.
Es tu original el lenguaje fuente. Es tu original. ¿Está? Una vez que tu original lo pasaste a PDF, ya tenés el PDF. Pero si tenés que modificar el PDF, ¿qué haces? Vas al original, modificás el original y volvés a generar un nuevo PDF. ¿Se entiende? El lenguaje fuente es el original, con el cual ejecuta la computadora los comandos. ¿Se entiende? Ese es el lenguaje fuente. Por eso, nos quedan 2 minutos, sí. Por eso, el lenguaje fuente no lo vendés. Vos vendés la aplicación desarrollada. ¿Se entiende? Si vos hiciste un trabajo práctico y es tuyo el trabajo práctico, lo pasás en formato PDF para que no te cambien el nombre. Si no, lo pueden presentar con tu nombre. Y dicen, che, este trabajo práctico ya lo presentaron. No, si es mío. Exactamente, Facu, como los propietarios de los sistemas a medida. Es que a eso apunta. Es que a eso apunta. Esto es una complementación de lo que trabajamos hace 2 semanas. Exactamente. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que estamos charlando acá? Este es complemento de lo que trabajamos hace 2 semanitas atrás. ¿Se entiende a qué apunta todo esto? Porque si no, parece medio descolgado. Lo que pasa es que, como tuvimos el 21 en el medio, el tema quedó medio bollando, ¿viste? 1 minutito. Bajamos acá, chicos, y 8:15 nos enganchamos para la segunda tanda, Vale. Bajo acá, así graba todo y después segunda tanda.